Siguiendo, le vamos a dar la palabra a Juan Pivetta por FANSA. Bueno, en primer término, el agradecimiento al IPE por organizar este foro. Creo que, digamos, es un ámbito, deben ser ámbitos de debate, de sinceramiento, digamos, que tenemos que tener los dirigentes en cuanto a la propuesta. Una propuesta que nace de Griffin desde el INAE, que seguramente con todos estos años que ha transcurrido como presidente del organismo, habrá asimilado experiencia y conocimiento suficiente como para a lo mejor justamente fundamentar esta propuesta. Ahora está en los dirigentes, en las organizaciones mutuales y cooperativas, en hacer los aportes, en analizar este proyecto y ver cuál es el mejor camino. En ese marco yo no puedo entrar a analizar directamente algunos aspectos del anteproyecto, del contenido, del texto del anteproyecto. Sí, en primer término no aclaro que como presidente de la Federación Argentina de Mutuales de Salud y coordinador de la Comisión de Salud de la Confederación Argentina de Mutualidades, tengo que hacer un pequeño diagnóstico rápido que justifica muchas cosas, o van a ver que van a justificar muchos artículos del anteproyecto de ley, y tengo que hacerlo. Brevemente lo voy a tratar de cumplir en los términos que se plantean por parte de la organización. En ese marco, digo, las mutuales y cooperativas de salud venimos desde hace algún tiempo con algunas modificaciones y cambios que son sustanciales, sustantivos. A ver, las mutuales están regidas por la 2321, las cooperativas la 2337, y hay algunos aspectos que son muy fuertes que determinan las situaciones, por ejemplo, impositivas de las mutuales en este caso, y en este caso es el artículo 29 de la actual ley 2321 que no debemos perder de vista porque es una cuestión fundamental y es parte de la actual ley de mutuales. Digo que ustedes saben que las mutuales venimos siendo reguladas por nuestros propios reglamentos, nuestras propias asambleas, la participación de los asociados, y a su vez tenemos un ámbito de fiscalización que es el INAES, inclusive abonamos una matrícula para la fiscalización de nuestras organizaciones. En ese marco de las empresas prepagas en general, que son 6 millones de argentinos, 6-7 millones de argentinos que hoy día han optado su sistema de salud en un sistema prepago, de los cuales 2.700.000, este es el cálculo, este es el censo del INAE, 2.700.000 personas tienen servicios de salud a través de mutuales o cooperativas, de las cuales también el censo del INAES habla que hay unas 1.000, un poco más de 1.000 mutuales y cooperativas, de las cuales están ofreciendo servicios de salud. En forma parcial, la mayoría de esos, planes bastante parciales, y algunas de ellas, mutuales o cooperativas más grandes, la mayoría tienen planes integrales o el PMO en su totalidad. Pero este es el contexto de las mutuales y cooperativas, que estaban reguladas por el INAES. Aquí hay una cuestión que marcó un antes y después muy fuerte, que fue la aprobación de la ley 26682 en mayo del 2011, en la cual había por parte del Estado Nacional una muy buena intención de reglamentar la medicina privada, las empresas que brindaban salud privadas. Porque, reitero, la mutual y cooperativa estamos regulados por el INAES, pero las empresas privadas no lo estaban. Por lo tanto, se dictó la 26682, en aquel momento tuvimos alguna participación, obviamente también de la Federación, explicando la necesidad de que mutuales y cooperativas, porque también había alguna intención en ese momento que estuviéramos excluidas, porque claramente las mutuales y cooperativas tenemos no tenemos fines de lucro, articulamos perfectamente, digamos, entre la salud pública y la salud lucrativa, por ende, por nuestra propia naturaleza debíamos estar excluidas, y el Congreso de la Nación en mayo del 2011 claramente aprobó en forma unánime que las mutuales y cooperativas no formaban parte de la 26682. Pero también debemos decir, y esto seguramente después López va a ampliar más,
que a finales de mayo de ese año, por un decreto nacional de urgencia, fuimos incluidas las mutuales y cooperativas dentro de la actual ley de regulación de la medicina prepaga, la ley 26682. Desde ese momento, las mutuales y cooperativas estamos pasando por situaciones muy complejas, demasiado complejas, fundamentalmente las mutuales que brindan servicio de salud, las mutuales más pequeñas, las que están en pequeñas comunidades del interior, las que están ofreciendo un servicio muy parcial, están en graves dificultades y también están en grandes dificultades sus dirigentes. ¿Por qué? Porque la ley prevé que todas las mutuales y cooperativas deben registrarse en el registro de la Superintendencia de Salud, que hoy es el ámbito de regulación del servicio de las mutuales y cooperativas. Y de las 1000 entidades que dice el INAES que existen, que dan servicio de salud, solamente hay 250, 260 mutuales y cooperativas inscritas en la Superintendencia de Servicios de Salud de la Nación. Por lo tanto, hay unas 700, 800 entidades que de acuerdo a la actual ley están trabajando en forma ilegal y con las consecuencias que pueden tener para la mayoría de los dirigentes que forman parte de esas pequeñas y mutuales y cooperativas en el interior, fundamentalmente en el interior de nuestro país. Por lo tanto, digo, este contexto, nosotros desde las mutuales y cooperativas de la Federación Argentina de Mutuales de Salud no lo podemos dejar de ver para entrar a analizar algunos aspectos que tienen que ver con la propuesta o este anteproyecto de modificación de la ley de mutuales y cooperativas. Otro elemento muy importante en los últimos años y que ha afectado fundamentalmente, en este caso específicamente a las mutuales, es el tema de el que la AFIP ha tratado en los últimos tiempos de que las mutuales, los servicios de salud brindados a través de las mutuales estén alcanzados por el IVA. Ustedes saben que claramente el artículo 29, la 2321, habla de la exención de todo impuesto nacional por parte de las mutuales. No obstante, la ley del IVA modificó en alguna medida, o por lo menos dio lugar a distintas interpretaciones, que luego la 25920, el año 2004, aclaró claramente que estamos exentas porque las exenciones genéricas previstas en la 2321 todavía están vigentes. Por lo tanto, esta situación generó una situación de conflictividad muy grande por parte de la AFIP versus las mutuales que brindan servicios de salud. De hecho, hoy todavía hay procesos que están en distintas instancias judiciales, algunas de ellas en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pero hasta ahora también los fallos que ha habido de la justicia dan claramente la razón a las mutuales en cuanto a que están exentas del IVA en los servicios de salud. Esto es muy importante, sumamente importante que lo tengamos en cuenta si empezamos a hablar de leyes que deroguen otras leyes. ¿Por qué? Porque los fallos que han salido a favor de las mutuales por parte de las cámaras administrativas, de la Tribunal Fiscal y también de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se basan fundamentalmente en que que las mutuales están exentas por el artículo 29 de la ley 2321. Por lo tanto, no es menor derogar una ley porque se estaría derogando el artículo que prevé las exenciones de las mutuales. Esto lo digo porque si bien hay técnicas legislativas que podrían permitir, digamos, que aquella condición de exención se mantenga independientemente del cambio de la normativa, discúlpenme, aquí hay una legisladora, cuando entra un proyecto al Congreso, indudablemente que puede haber otros intereses, otros lobbies y poder modificar esta situación. De hecho, algunos lobbies modificaron la 26682. Un lobby modificó la ley 2682 cuando estábamos exentos de las mutuales y cooperativas de proyectos. Digo esto porque es sumamente importante y esto lo digo en pos de hacer aportes porque creo en la iniciativa, creo claramente que es muy importante empezar a trabajar si no es necesario, yo no sé si modificar, posiblemente también ayornar las leyes porque en 40 años han cambiado mucho, hay muchos cambios culturales, políticos, demográficos, culturales, y que a lo mejor cabe la necesidad de modificar las actuales leyes de mutuales cooperativas. No obstante, digo, esto no lo estoy diciendo a manera de un obstáculo, una cuestión muy negativa, simplemente una advertencia que las mutuales
que estamos hoy en día en esta situación, vamos a defender muy fuertemente digamos, la cuestión de la 2321 y lo que tiene que ver el artículo 29 de la 2321, justamente porque es la que nos está dando la condición de exento, y hay mutuales, permítame la expresión, que se están jugando la vida en este tema. La vida en este tema. La vida de 50 años, la vida de muchos años de gestión de los asociados, la vida de muchas generaciones que han pasado por estas mutuales. Y sinceramente lo digo porque me ha tocado tratar de hacer entender las diferencias tanto en el AFIP como en la Superintendencia de Salud, que ahora nos está regulando, de lo que es las diferencias que existen entre una mutual, una cooperativa, con su propia naturaleza jurídica, y lo que es una empresa lucrativa. Por lo tanto, digo, en cualquier proyecto de modificación de una nueva ley, en cualquier proyecto de modificación de las actuales leyes, es un tema fundamental a tener en cuenta, porque bueno, podríamos entrar en graves problemas. Digo esto como, reitero, como aporte y como una cuestión que desde la Federación Argentina de Mutuales lo vemos como fundamental. Y también explicarles, comentarles que desde la Federación, y ahora estamos trabajando hemos empezado a hablar con López también para que de FAES lo podamos impulsar, estamos definiendo y trabajando en un proyecto de ley de regulación del servicio de salud, brindado a través de mutuales y cooperativas, pero no solamente del servicio, en el marco de la 2321 o en el marco de las leyes que existan en este sentido. Esto es fundamental para modificar lo que comentaba anteriormente, que tiene que ver con la regulación del servicio junto con la medicina lucrativa. Es muy difícil hacer entender a muchos funcionarios estas diferencias, por lo tanto, cuando se reglamenta la 26682, que es la ley que nos está regulando, claramente están visualizando las empresas lucrativas, y no nosotros, con decirle que, bueno, hace muy poquito he tenido una reunión con el gerente general de la superintendencia, y me dice, bueno, ahora sí entendemos la realidad de las mutuales y cooperativas, y la verdad que tenemos graves problemas. Por ejemplo, tenemos que reglamentar el artículo de la 26682 que habla de los capitales mínimos. Cualquiera de nosotros sabemos que las mutuales no tienen capital, por lo tanto, ¿cómo podemos hacer nosotros para reglamentar esto? Y ellos mismos están reclamando que el sector tenga una ley específica que regule el servicio, que el Estado regule el servicio, que realmente, pero a través de la superintendencia inclusive, pero atendiendo la naturaleza jurídica de lo que somos las mutuales y cooperativas. Por eso digo, desde las mutuales de salud estamos muy preocupadas con este tema de tener nuestra propia ley que regule el servicio, por un lado, porque una de las principales amenazas, digamos, es haber sido incluidas juntamente con la medicina lucrativa, y el otro tema es el tema impositivo, que reitero, no lo debemos de perder de vista porque para mí es muy delicado y muy preocupante. De hecho, quiero hacer un comentario porque creo, a lo mejor me puede desmentir la diputada Carrizo, también creo que es firmante autora de un proyecto, sí, Fabián Rogel, que estuvo aquí, de un proyecto de ley en el cual nosotros le dimos algunas opiniones respecto a un proyecto de ley que hoy día está en la Comisión de Presupuesto, que tiene que ver con esclarecer definitivamente la cuestión del IVA en las mutuales de salud, porque bueno, esto genera una falta de previsibilidad muy importante, y hay un proyecto en la Comisión de Presupuesto que tiene que ver con que sea previsible la cuestión impositiva del IVA en las mutuales de salud. No puede ser que tengamos que estar en una situación de judicialización porque hay una norma que un organismo la interpreta de una manera y las entidades la interpretamos de otra, inclusive la justicia dándonos la razón. Por eso digo que estos temas son fundamentales para las mutuales y cooperativas. Si yo tengo que entrar, desde la Federación hemos analizado en este marco el anteproyecto de ley. Podemos decir que a las mutuales nos preocupan algunas cuestiones que tienen que ver con la participación en los ámbitos de conducción política del asociado adherente. Esto para las mutuales nos modifica sustancialmente algunas cuestiones que tienen que ver con su historia, con su propia naturaleza. Convengamos que las mutuales son organizaciones, digamos, en la cual un grupo afín la creó para dar un servicio determinado,
asumiendo las responsabilidades inclusive legales que, digamos, y estos son los socios fundadores, que son los socios activos. Y después ampliaron a los asociados adherentes el servicio, pero sin transmitirle las obligaciones y las responsabilidades que tienen los asociados activos. Por lo tanto, digamos, el anteproyecto de ley prevé la incorporación, digamos, del asociado adherente también en los órganos de conducción, y es un tema simplemente a revisar porque cambia fundamentalmente, digamos, la constitución y algunas cuestiones fundamentales de las mutuales de salud. Yo le voy a dar un ejemplo. Digamos, nosotros tenemos una parte de la definición de políticas dentro de una mutual, es la definición de las políticas arancelarias con los médicos, los aranceles médicos, los contratos de prestación de servicio con los médicos, y tenemos muchos médicos que son asociados adherentes. Si incorporamos a un médico como asociado adherente, podemos generar una conflictividad en los órganos de conducción de las organizaciones, ¿sí? Por otro lado, la cuestión de sí dejo también aclarado esto, que nos preocupa mucho la cuestión de la intervención, el poder de intervención administrativa sobre el judicial del organismo de regulación, del INES, en este caso, nos preocupa y queremos dejarlo asentado, que es un tema que hay que analizarlo en profundidad, la intervención administrativa sobre la judicial. Y el tercer tema es este tema, digamos, del tema impositivo, que es claramente muy preocupante para las organizaciones. Sé que, Javier, me estoy excediendo. Simplemente nosotros ya tenemos algunas definiciones por escrito, las estamos compartiendo. Por otro lado, estamos trabajando, quiero decir, que en algunas cuestiones que tienen que ver con los proyectos, con los aportes que podamos hacer. El asesor de la Federación Argentina de Mutuales de Salud es el doctor Dante Cracoña, que es uno de los autores de la actual 2321 y la 2337. Y bueno, vamos a seguir aportando, trabajando en cada uno de los foros, dando nuestra opinión, traduciendo en escrito, por supuesto, porque esto así corresponde, cada una de las propuestas, cada una de las cuestiones que tenemos que tener en cuenta. Y bueno, y sí pido, digamos, que podamos abrir un gran debate y muy sincero, abierto, porque si estamos acá es porque estamos pretendiendo que tengamos la mejor ley, la mejor legislación para el sector, porque estamos convencidos que las mutuales cooperativas son los instrumentos que modifican realidades sociales y económicas de un país. Por lo tanto, si estamos acá, estamos hablando, digamos, con algunas pequeñas diferencias, pero tenemos que transmitirlas para poder lograr el mejor de los proyectos que contemple a la diversidad de opiniones de cada una de las organizaciones. Bueno, muchas gracias.